Hay un momento muy específico en el que la prosperidad comienza y casi nadie lo reconoce porque no se parece a lo que te dijeron que debía sentirse. No llega como entusiasmo, ni como motivación, ni como una idea brillante en la mente, sino como algo mucho más silencioso, casi incómodo al principio. Es una sensación sutil en el cuerpo que suele pasar desapercibida porque no hace ruido, pero que cuando la notas, ya es tarde para volver atrás, porque algo en tu campo ya empezó a reorganizarse de una manera irreversible. Tal vez por eso estás aquí ahora, no por curiosidad superficial, sino porque hay una parte de ti que ya está cansada de intentar entender por qué, sabiendo tanto, sintiendo tanto, haciendo tanto trabajo interno, la prosperidad parecía siempre quedarse a medio camino. Es como si la vida te respondiera con un casi, con una promesa que nunca termina de aterrizar, y mientras escuchas esto, es posible que notes una ligera presión en el pecho o un suspiro más largo de lo habitual, no porque estés de acuerdo, sino porque tu cuerpo reconoce esta etapa antes de que la mente la nombre. La mayoría de las personas cree que la prosperidad empieza cuando algo llega, cuando el dinero aparece, cuando la oportunidad se abre, cuando el resultado se materializa. Pero lo que casi nadie te dice es que todo eso ocurre después, mucho después. Porque el inicio real es interno, previo, y suele manifestarse como una fricción, como una incomodidad suave, como una sensación de ya no puedo seguir forzando esto. Y ese momento, aunque no lo parezca, no es un bloqueo, es una señal, una de las más importantes que existen en cualquier proceso de manifestación madura. Quizá ahora mismo sientas que algo en ti se afloja apenas, como si los hombros bajaran un poco, o como si la respiración encontrara más espacio sin que tú lo intentes. Y es importante que no hagas nada con eso, porque este espacio no se crea con esfuerzo, se revela cuando el sistema deja de defenderse. Más adelante, cuando lleguemos al fondo de este mensaje, vas a entender por qué ese cansancio que llevas no fue un error, sino una preparación biológica, energética y emocional para algo que solo puede llegar cuando ya no estás empujando la puerta. Este no es un mensaje para convencerte de nada, porque si has llegado hasta aquí, ya sabes que la prosperidad es posible. Lo que duele no es la duda, es la espera, es esa pregunta silenciosa que aparece por la noche, cuando nadie escucha. Esa pregunta sobre si tal vez entendiste todo demasiado tarde, y mientras esa idea pasa por tu mente, observa cómo el cuerpo reacciona, tal vez con un pequeño nudo en el estómago o una tensión en la mandíbula, y nota cómo esa tensión no necesita ser corregida, solo reconocida. Hay un punto en el camino en el que la energía deja de empujar hacia afuera y empieza a replegarse, no para retroceder, sino para recalibrarse, y muchas personas abandonan justo ahí, porque confunden este silencio con fracaso. Pero si estás escuchando esto ahora, es porque no abandonaste, te quedaste, incluso sin entender por qué. Y ese acto, tan poco celebrado, tan invisible, es una de las formas más puras de madurez espiritual que existen. Existe una razón biológica por la cual la prosperidad se siente peligrosa al principio, y tiene que ver con la cantidad de energía que tu sistema nervioso es capaz de conducir sin entrar en cortocircuito, algo que rara vez se explica en los libros de atracción. Imagina por un segundo que tu cuerpo es un cableado eléctrico diseñado para soportar cierto voltaje, un voltaje al que te acostumbraste desde la infancia, un nivel de intensidad que tu sistema identifica como zona segura, aunque esa zona segura implique escasez o lucha constante. Cuando pides más prosperidad, cuando visualizas expansión, lo que estás haciendo energéticamente es invocar una carga de alto voltaje hacia un sistema que ha pasado años, quizás décadas, operando en modo de supervivencia, ahorrando energía, manteniéndose pequeño para no ser visto. Por eso, cuando la manifestación está cerca de ocurrir, el cuerpo muchas veces entra en pánico silencioso, no porque no quiera lo bueno,
sino porque lo interpreta como una sobrecarga, como algo desconocido que podría desestabilizar la homeostasis que tanto le costó mantener. Aquí es donde entra el autosabotaje, que no es más que un mecanismo de seguridad mal interpretado. Es tu biología pisando el freno porque la velocidad de la expansión se siente amenazante para la identidad antigua que aprendió a sobrevivir con poco. Si sientes que este espacio interno y esta explicación resuenan con algo que has vivido últimamente, si hay una sensación de pausa extraña mezclada con cansancio y claridad, entonces este es el momento de sostener este campo con intención. Por eso, ahora mismo, te invito a suscribirte al canal, no como un gesto digital, sino como un compromiso silencioso contigo mismo, una forma de decirle a tu propio sistema que estás dispuesto a permanecer en este tipo de frecuencia, donde nada se fuerza y todo se alinea cuando es seguro hacerlo. Y mientras sigues escuchando, observa cómo el cuerpo responde a no tener que llegar a ninguna conclusión todavía, porque lo que viene no es una explicación, es una revelación progresiva. Cuando más adelante reconozcas la señal exacta que marca el inicio de la prosperidad real, no será una idea nueva, será algo que tu cuerpo ya sabía desde hace tiempo, algo que estaba esperando que tú validaras. La señal de la que estamos hablando no aparece como un pensamiento claro ni como una certeza mental, porque si fuera así, ya la habrías identificado hace tiempo. Esta señal se manifiesta primero en el cuerpo, en ese punto exacto donde el esfuerzo empieza a sentirse innecesario, incluso pesado. Es como si algo dentro de ti dijera en silencio que seguir empujando ya no tiene sentido, no porque no funcione, sino porque ya cumplió su función, y esa percepción es el primer síntoma de que estás pasando de la etapa de búsqueda a la etapa de recepción. Tal vez lo has notado en pequeñas cosas, una resistencia casi imperceptible a repetir afirmaciones que antes te daban esperanza, una sensación extraña al visualizar futuros que antes parecían emocionantes y ahora se sienten lejanos. No es por falta de fe, sino porque el cuerpo ya no responde al mismo lenguaje, y mientras escuchas esto, puede que percibas una ligera desconexión entre lo que deberías estar haciendo y lo que realmente puedes sostener sin agotarte. Esa desconexión, aunque incómoda, es la señal de que tu sistema operativo interno se está actualizando, y durante una actualización, las funciones antiguas dejan de estar disponibles antes de que las nuevas se activen por completo. La prosperidad no comienza cuando deseas más, comienza cuando tu sistema deja de vivir en estado de alerta frente a recibir, y este es un punto que casi nadie explica porque no se puede enseñar como técnica, solo se puede reconocer como estado. Un estado en el que la energía deja de estar contraída alrededor del control, del cálculo, del tengo que hacerlo bien, y empieza a relajarse, no hacia la pasividad, sino hacia una disponibilidad más profunda, más honesta. Es una alineación con quien realmente eres ahora, no con quien fuiste cuando empezaste este camino buscando salvarte a ti mismo de una realidad que no te gustaba. Es aquí donde muchas personas se confunden, porque interpretan esta relajación como pérdida de motivación o incluso como retroceso espiritual, pensando que han perdido el fuego o la chispa. Pero si prestas atención a tu cuerpo en este momento, quizá notes que la respiración se vuelve un poco más amplia cuando imaginas no tener que demostrar nada al universo, y ese alivio sutil es la señal más clara de que algo cambió. El cuerpo nunca miente cuando se trata de seguridad energética, y si siente alivio al soltar la técnica, es porque la técnica ya se estaba convirtiendo en una barrera entre tú y la experiencia directa de la vida. Hay una etapa en la que la mente todavía quiere manifestar desde el deseo, desde la carencia camuflada de aspiración, pero el cuerpo ya solo responde desde la coherencia, y esa diferencia crea una fricción interna que se siente como cansancio del alma. Se siente como una pausa forzada, como una sensación de estar en blanco. Y lo importante aquí no es salir de ese espacio llenándolo de ruido, sino comprender que ese espacio no es vacío,
es recalibración. Es el campo reorganizándose para sostener algo más estable, algo que no se pierda con la primera sacudida externa, algo que tenga raíces reales en tu estructura física y no solo en tu imaginación. Más adelante, vas a notar cómo esta señal siempre aparece antes de cualquier expansión real, justo cuando la identidad antigua empieza a quedarse pequeña, como una ropa que ya aprieta en las costuras. Por eso duele un poco, porque soltar la forma en que antes buscabas prosperar implica aceptar que ya no necesitas luchar de la misma manera, y para alguien que ha sobrevivido siendo fuerte, consciente y perseverante, esa rendición suave puede sentirse peligrosa. Aunque en realidad sea el inicio de la verdadera seguridad, esa seguridad que no depende de defenderse, sino de saberse sostenido por una inteligencia mayor que fluye a través de ti. Mientras sigues escuchando, observa si hay una parte de ti que se siente extrañamente validada al oír esto, como si algo encajara sin necesidad de ser explicado lógicamente. Y si es así, no intentes retener esa sensación. Deja que pase por el cuerpo como una ola tranquila, porque esta señal no pide acción inmediata, pide reconocimiento. Pide que dejes de interpretarte como alguien bloqueado y empieces a verte como alguien que está entrando en una fase más silenciosa, más madura, más precisa, donde el movimiento es interno antes de ser externo. Es aquí donde la prosperidad empieza a gestarse de verdad, no cuando haces más, sino cuando dejas de pelear con el ritmo natural de tu propio sistema, permitiendo que los tiempos de siembra y cosecha se respeten. Cuando lleguemos al siguiente punto, vas a entender por qué aquello que te protegió durante tanto tiempo ahora necesita transformarse, no desaparecer, sino evolucionar, para que la vida pueda encontrarte sin resistencia. Hay una verdad que rara vez se dice en voz alta, porque toca una zona delicada de la identidad, y es que gran parte de lo que hoy parece estar bloqueando tu prosperidad fue durante mucho tiempo exactamente lo que te mantuvo a salvo. No fue un error, no fue una elección equivocada, fue una adaptación inteligente, casi instintiva, que surgió en un momento de tu vida en el que recibir más, arriesgar más o expandirte más no era seguro. Quizás en tu infancia o en tu linaje familiar, tener más significaba ser visto, y ser visto significaba ser juzgado, criticado o excluido del clan. Y el miedo más profundo del ser humano no es a la pobreza, es a la soledad, a la expulsión de la tribu. Ese control que desarrollaste, esa cautela constante, esa necesidad de entender antes de confiar, de prever antes de soltar, no aparecieron por casualidad. Tienen una función de lealtad invisible hacia aquellos que vinieron antes y que quizás no pudieron prosperar. Aparecieron porque en algún punto tu cuerpo aprendió que sostenerse a sí mismo requería vigilancia, y aunque ahora esa vigilancia se sienta pesada, incluso agotadora, es importante que percibas algo mientras escuchas esto. Tu sistema nervioso no está fallando, está funcionando exactamente como fue entrenado para hacerlo. Está protegiendo tu pertenencia, está asegurándose de que no te alejes demasiado de lo conocido, aunque lo conocido duela. Tal vez por eso, cuando intentas abrirte a la prosperidad desde la idea de todo es posible, algo dentro se contrae apenas, como una mano que no termina de soltarse, y esa contracción no es sabotaje, es memoria corporal. Es el cuerpo diciendo, en su propio lenguaje, que antes de recibir más necesita sentirse a salvo de verdad, no a nivel de pensamiento, sino a nivel profundo, biológico, energético, donde residen los miedos arcaicos. Si prestas atención ahora, puede que notes dónde vive esa tensión, tal vez en el plexo solar, tal vez en el pecho, tal vez como una presión sutil en la garganta, esperando permiso para relajarse sin ser juzgada. El paradojo es este: lo que un día te protegió de perderte, ahora te protege de recibir, y no porque esté mal, sino porque aún no ha recibido la señal de que la etapa cambió, de que ya eres adulto, de que ya tienes recursos propios para gestionar la abundancia. La mente entiende antes, el cuerpo llega después,
y en ese desfase se crea la sensación de estar listo por dentro, pero detenido por fuera, una sensación profundamente frustrante para alguien consciente. Muchas personas intentan romper este patrón forzándose a confiar, forzándose a soltar, forzándose a vibrar alto, sin darse cuenta de que ese esfuerzo extra solo confirma al cuerpo que aún hay peligro. Porque si todo estuviera bien, no habría necesidad de empujar tanto, no habría necesidad de vigilar la propia vibración con tanta obsesión. La verdadera seguridad es tranquila, no histérica. Y mientras escuchas esto, observa si hay una parte de ti que se cansa solo de imaginar tener que hacer un poco más para que la vida funcione, porque ese cansancio también es información. También es una señal de que el viejo mecanismo de protección ya cumplió su ciclo y está pidiendo un relevo, está pidiendo ser agradecido y liberado de su guardia eterna. Este es el punto exacto donde la prosperidad se retrasa, no por falta de merecimiento, sino por exceso de autoprotección, una protección tan sofisticada que incluso se disfraza de disciplina espiritual. Se disfraza de responsabilidad, de no me ilusiono para no sufrir, y aunque eso te salvó en el pasado, ahora empieza a limitar el flujo natural de la vida, no como castigo, sino como invitación. Más adelante, cuando atravesemos el siguiente umbral, vas a sentir con claridad cómo este patrón no necesita ser eliminado ni combatido, solo necesita ser escuchado y reeducado con paciencia. Y cuando eso ocurre, algo muy específico se suelta sin drama, sin euforia, casi sin que lo notes, como cuando el cuerpo deja de sostener una postura incómoda después de mucho tiempo, y recién entonces te das cuenta de cuánto esfuerzo había allí. Por ahora no intentes cambiar nada, solo reconoce este paradojo en ti, no con juicio sino con respeto, porque la prosperidad real no comienza cuando te obligas a confiar. Comienza cuando la parte que se protegía entiende que ya no está sola, que ya no tiene que cargar con todo, y ese entendimiento no es mental, es somático, es silencioso, es inevitable cuando llega su momento. Este contenido está diseñado para ser revisitado, porque cada vez que lo escuches, tu sistema captará una capa distinta de profundidad. Si sientes que estas palabras están nombrando algo que no sabías cómo expresar, considera compartir este video con alguien que sepas que está en este mismo camino silencioso. A veces, el regalo más grande que podemos dar es la validación de que no estamos locos, solo estamos despertando. Llega un momento en todo proceso real de prosperidad en el que algo deja de luchar, no porque haya perdido la esperanza, sino porque ya no puede sostener la tensión de empujar contra la vida. Este momento no suele anunciarse con claridad, no viene acompañado de fuegos artificiales ni de certezas absolutas, más bien se siente como un cansancio profundo que no es físico, sino existencial, como si el cuerpo dijera en silencio que ya hizo todo lo que sabía hacer para sobrevivir y que ahora necesita otra forma de estar en el mundo, una forma menos costosa energéticamente. Este es el punto que muchas personas temen, porque se parece demasiado a rendirse, y durante años te enseñaron que rendirse era fracasar, cuando en realidad, a este nivel, rendirse no significa abandonar el deseo, significa soltar la resistencia a recibirlo, significa dejar de decirle al universo cómo, cuándo y de qué manera debe entregarte lo que es tuyo. Mientras escuchas esto, observa si hay una parte de ti que se relaja solo de imaginar que no tienes que empujar más el río, que no tienes que demostrar coherencia espiritual ni mantener una vibración correcta las 24 horas. Y si esa relajación aparece, aunque sea mínima, ese es el cuerpo reconociendo que algo cambió, que la guerra interna está llegando a su fin. La rendición interna no es una decisión consciente, es un ajuste del sistema nervioso. Ocurre cuando el cuerpo deja de anticipar peligro en el futuro y empieza a habitar el presente con más espacio. Puede sentirse como una pausa larga, como una sensación de vacío extraño, como una falta de urgencia que desconcierta a la mente,
porque la mente estaba acostumbrada a correr detrás de resultados. De pronto se queda sin órdenes claras, sin la presión constante de hacer que algo pase. Y ese silencio mental puede ser aterrador al principio si no sabes que es la antesala de la creación. Aquí es donde la prosperidad empieza a tomar forma real. No porque algo externo se mueva todavía, sino porque el cuerpo empieza a emitir una señal distinta, una señal de disponibilidad en lugar de supervivencia. El corazón encuentra un ritmo más coherente, la respiración baja un poco más profundo hacia el abdomen, los hombros dejan de sostener un peso invisible que no les corresponde. Y aunque nada haya cambiado afuera, internamente el campo se reorganiza, como si se despejara un espacio que antes estaba ocupado por la vigilancia constante, por el ruido de la preocupación. Este punto suele confundirse con estancamiento, porque desde fuera parece que no pasa nada, pero desde dentro está ocurriendo una transición silenciosa, una metamorfosis de la identidad. Es el momento en que la oruga se disuelve antes de ser mariposa. No es un momento de hacer, es un momento de deshacerse, y eso requiere una confianza enorme en el proceso de la vida. Cuando esa guardia baja, aunque sea ligeramente, la vida encuentra por dónde entrar no como avalancha, sino como flujo sostenido, como algo que no exige sacrificio continuo para mantenerse. Más adelante vas a notar que este estado no se fuerza ni se mantiene por voluntad, simplemente se reconoce cuando llega, y una vez reconocido, ya no hay vuelta atrás. Porque el cuerpo recuerda lo que se siente estar en coherencia, recuerda su estado natural antes de que el miedo lo condicionara a contraerse. Por eso, si en este momento notas una calma extraña mezclada con incertidumbre, no intentes salir de ahí, no intentes llenarla con planes o estrategias compulsivas, porque ese espacio es fértil, es el terreno exacto donde la prosperidad deja de ser una idea futura y empieza a convertirse en un estado presente, un estado de ser. Permanece aquí un momento más, sin buscar respuestas, sin adelantar conclusiones, porque lo que viene después no es una técnica ni una acción, es una integración suave, casi imperceptible, que hará que todo lo anterior empiece a tener sentido sin que tengas que forzarlo, como las piezas de un rompecabezas que se unen solas. Después de la rendición interna, ocurre algo que suele pasar desapercibido, porque no genera euforia ni señales externas inmediatas, pero es uno de los movimientos más profundos que existen. La identidad deja de perseguir la prosperidad y empieza a habitarla como un estado interno estable, no porque ya llegó todo, sino porque el cuerpo deja de sentirse separado de la posibilidad de recibir. Esa separación, esa idea de que la abundancia está allá afuera y tú estás aquí adentro tratando de alcanzarla, era en realidad la última barrera invisible, la ilusión óptica de la carencia. Este es el punto en el que muchas personas dicen, nada cambió, cuando en realidad todo cambió en el lugar que realmente importa primero, en la percepción de quién eres en relación con la vida. La prosperidad, entendida de forma madura, no aparece como acumulación de objetos, sino como una sensación de suficiencia interna, una percepción tranquila de que ya no estás en contra de la vida. Mientras escuchas esto, quizá notes que la respiración se mantiene más regular, que no hay tanta prisa por llegar a una conclusión, y esa ausencia de urgencia es una de las firmas más claras de que el campo se alineó. Aquí la mente empieza a soltar preguntas antiguas, no porque hayan sido respondidas con datos, sino porque ya no son necesarias para sostenerte, porque la duda deja de ser tu lugar de residencia. El cuerpo entiende que no necesita vigilar cada movimiento, cada decisión, cada posibilidad futura, y cuando esa vigilancia se disuelve, la energía que antes estaba ocupada en protegerse queda disponible. Disponible para crear, para recibir, para responder a las oportunidades cuando aparecen, sin tensión, sin hiperalerta, sin el miedo a equivocarse que paraliza la acción inspirada. La prosperidad como estado no se siente como todo es perfecto, se siente como todo es manejable,
como una confianza silenciosa en que la vida puede sostenerte incluso cuando no tienes el control absoluto. Y esta confianza no nace de la fe ciega ni de un optimismo ingenuo. Nace de la experiencia corporal de haber sobrevivido a tus propias sombras, de haber esperado, de haber atravesado el silencio sin romperte, y ese registro queda grabado en el sistema como una nueva base de seguridad, una plataforma sólida sobre la cual construir. Es en este estado donde las sincronicidades comienzan a aparecer de forma natural, no como señales mágicas que necesitas interpretar desesperadamente, sino como respuestas prácticas. Encajan sin esfuerzo excesivo, como llaves que giran suavemente en cerraduras que antes parecían oxidadas. Una conversación llega en el momento justo. Una oportunidad aparece cuando ya no la estás forzando. Una idea surge cuando no estás desesperado por resultados. Y se siente obvio, se siente simple. Aunque desde fuera parezca casualidad, desde dentro se siente como coherencia, como si la vida y tú finalmente hablaran el mismo idioma, el idioma de la permisión. Este es también el momento en el que muchas personas miran hacia atrás y comprenden, sin dramatismo, que la espera no fue castigo ni prueba, fue maduración necesaria. El tiempo no estaba en contra tuya, estaba afinando tu capacidad de sostener lo que viene sin perderte en ello. Estaba expandiendo tu contenedor energético. Y cuando esa comprensión se asienta, incluso el pasado empieza a reorganizarse internamente. No porque cambie lo que ocurrió, sino porque cambia el lugar desde el que lo recuerdas y lo integras. Permite que esta integración ocurra sin exigirle resultados inmediatos. Dale tiempo a tu biología para ajustarse a esta nueva normalidad de no sufrimiento. No es pasividad, es alineación. No es resignación, es coherencia. La prosperidad real comienza cuando ya no necesitas demostrarle nada al universo, porque tu cuerpo, tu energía y tu presencia ya están diciendo lo mismo. Y desde ahí la vida responde sin fricción, reflejando lo que eres, no lo que te falta. Quédate unos segundos más en esta sensación de espacio interno, sin intentar nombrarla, porque este es el estado desde el cual todo lo demás se vuelve posible sin lucha. Y cuando estés listo para seguir, avanzaremos hacia el cierre, no como final, sino como asentamiento definitivo de todo lo que se movió aquí, sellando esta nueva frecuencia en tu realidad. Si sientes que tu cuerpo está respondiendo a esta frecuencia, si sientes el calor de la verdad asentándose en tu pecho, te invito a dejar un comentario abajo. No tiene que ser largo. A veces un simple "estoy listo" o un emoji es suficiente para anclar la energía en el plano físico. Al escribirlo, pasas de ser un observador pasivo a un creador activo de tu realidad. Hazlo ahora, mientras sientes el impulso. Si has llegado hasta aquí, no es porque estabas buscando una respuesta nueva, sino porque algo dentro de ti necesitaba confirmación, no mental, sino profunda. Una confirmación silenciosa, casi biológica, de que nada estuvo mal contigo en el camino, de que no estabas roto, solo estabas en gestación. La señal de la que hablamos nunca fue un evento externo, ni una cifra en el banco, ni un resultado visible para los demás. Fue este punto exacto, este punto en el que tu cuerpo dejó de luchar contra el tiempo y empezó a habitar el presente con más espacio, incluso sin darse cuenta de cuándo sucedió el cambio. La prosperidad comenzó cuando ya no necesitaste correr detrás de ella, cuando el sistema soltó la postura de alerta constante y permitió, aunque fuera por segundos, una forma distinta de estar aquí. Y quizá ahora notes que no hay urgencia por hacer algo con esto, que no hay impulso por salir corriendo a aplicar nada como si fuera una receta de cocina. Porque este tipo de comprensión no se usa, se integra, se asienta sola cuando el cuerpo reconoce que es verdad y se convierte en tu nueva forma de operar por defecto. Muchas personas pasan la vida entera esperando una señal ruidosa, un giro dramático de guión, un momento evidente que les confirme que todo valió la pena, sin notar que las transiciones reales son silenciosas, casi humildes. Ocurren mientras lavas los platos o caminas por la calle,
y que justamente por eso son estables. Lo que empezó aquí no depende de que recuerdes estas palabras mañana, depende de que tu sistema ya experimentó otro estado, uno en el que recibir no se siente peligroso, uno en el que la vida no se percibe como algo que hay que conquistar o domar, sino como algo con lo que se puede danzar. Tal vez ahora mismo no haya emoción intensa, y eso es perfecto, incluso preferible. La integración no se siente como euforia, se siente como normalidad ampliada, como una tranquilidad que no necesita ser defendida ante nadie, una paz que se sostiene por sí misma sin argumentos. Y desde ese lugar, sin que lo planees, las decisiones empiezan a ordenarse solas, las oportunidades encuentran menos resistencia en tu campo, y la prosperidad deja de ser una idea futura para convertirse en un flujo que responde a tu coherencia interna, a tu honestidad vibracional. Antes de cerrar este espacio, hay algo importante que merece ser anclado para que no se disipe con la distracción del día a día. Si este mensaje tocó algo real en ti, si reconociste en tu cuerpo esa señal sutil de la que hablamos, escribe ahora mismo en los comentarios una sola frase: es seguro recibir. No para convencerte, sino para permitir que esa frecuencia tenga un punto de expresión en la materia, porque a veces nombrar es suficiente para estabilizar una nueva verdad. Y si sientes que alguien cercano está atravesando ese mismo cansancio silencioso, esa espera madura que nadie ve, comparte este mensaje con esa persona. No como solución mágica, sino como espejo, para que sepa que su proceso es válido. A veces recordar juntos es parte del proceso de despertar. No hay nada más que hacer ahora. La semilla ya fue plantada en la tierra fértil de tu conciencia. No hay nada que forzar. El mecanismo ya se puso en marcha. La señal ya fue reconocida por quien tiene el poder de cambiarlo todo, tú mismo. Y cuando el cuerpo reconoce, la vida responde.